Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, a la hora que escuchen este video, para seguir hablando sobre la Sagrada Biblia, sobre historia y entender un poquito más cuál es el propósito que Dios tiene para con toda la humanidad, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer texto, en Jeremías 6:16, que dice: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es un mandamiento que nos da Dios a todos. Es un mandamiento que Dios nos da y nos dice que nos paremos en los caminos, que miremos, que preguntemos, que indaguemos por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a meditar en este texto. En estos últimos tiempos estamos hablando de una infinidad de caminos que se han formado con el transcurso de los años. En este texto no está hablando de caminos geográficos o materiales, ya que menciona la palabra descanso para nuestra alma, de un reposo espiritual. Como dice en San Mateo 11:28, el Señor Jesucristo les decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, recordando al pueblo esclavo de Israel, de cómo en esa esclavitud, en esas cargas pesadas que ellos tenían, vino Moisés a libertarlos de esa situación. Y él de esta manera viene a cumplir las escrituras. Y les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque la escritura hablaba de él, pero el pueblo de Israel no alcanzaba a comprender por medio de bosquejos o sombras, y en esta ocasión como un libertador, como lo fue Moisés. Versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron al Señor: no andaremos. Porque según San Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice que paraos en los caminos, al principio hablando en plural, pero después termina hablando en singular. Cuando dice: mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Esas sendas antiguas, ¿dónde están? Es la Biblia, con más de 2000 años de antigüedad, que habla de aquel singular camino, es decir, Jesucristo, con su enseñanza. Según nos lo dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya habían varios grupos religiosos. Estaban los escribas, los saduceos, los fariseos, los herodianos, etc. Y el Señor
singulariza. No quisiera llamarle monopolio, pero ese era el propósito de Dios. Y el Señor singulariza. Dios es un Dios de orden. Y si querían acercarse a Dios o servir a Dios, tenía que ser como Jesucristo decía. Porque Dios le decía, mientras que los hombres hablaban lo que ellos salía de ellos y no de Dios. Otra vez, porque Dios le decía lo que tenía que decir, lo que tenía que enseñar, mientras que los hombres hablaban lo que salía de ellos y no lo que salía de Dios. Y dice, nadie va al Padre sino por mí. Aquel Dios de la cual los demás grupos religiosos servían, inclusive muchísimo antes que Jesús naciera. ¿Qué traían las escrituras? De Moisés y de los profetas. Ellos traían las escrituras de Moisés y los profetas, que hablaban y enseñaban del Dios de Israel, siendo aún descendientes. Aparentemente de estar extendida esta relación con Dios, Jesucristo la encierra en uno solo ángulo, como que singulariza, cosa que no les pareció a los judíos, cosa que no le pareció a los judíos. Por eso lo crucificaron, le quitaron la vida. Entonces, y los llevaron a la muerte, como está escrito, Mateo 21, versículo 42. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, los doctores de la ley de aquel tiempo, los que enseñaban, los maestros. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquellos maestros, doctores de la ley que desecharon al Señor Jesucristo, pero que el Señor Jesucristo venía a ser la cabeza de aquel ángulo. Y les dice categóricamente, nadie va al Padre sino por mí. Pero ¿no enseñaban ellos también? ¿No hablaban de Dios? ¿No tenían sus propios discípulos? ¿Dónde quedaron todas estas generaciones de diferentes grupos religiosos? ¿En qué situación los pone el Señor? Los destituyó, entre comillas, sabiendo que cuando el Señor empieza a predicar, dice que el pueblo estaba asentado en región de sombra y de muerte. Mateo 4:16. Eran prácticas religiosas, cultos, recordación de la ley de Dios. No los estaba dirigiendo Dios, no los había puesto. Dios no tenía nada que ver con estos grupos religiosos. ¿Acaso Dios cambia? ¿O a unos les enseña una cosa y a otros otra contraria? ¿Acaso Dios se contradice? De ninguna manera. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Después de la muerte del último profeta, que fue Malaquías, ya no hubo palabra de Dios hasta el profeta Juan el Bautista. Y a ese periodo de tiempo, de Malaquías a Juan, que fueron varios siglos, se le llama el silencio de Dios. Así que cuando llega Jesucristo, se encuentra con un pueblo patas arriba, con mandamientos de hombres que abrogaban o violaban los mandamientos de Dios. Isaías 29:13, Mateo 5:19, Mateo 15:9, Marcos 7:7, Marcos 7:8, Colosenses 2:22 y Tito 1:14.
¿Cuál era el deseo de Dios? Unirlos por medio de Jesucristo. Mateo 23:37 y Lucas 13:34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisieron porque ellos creyeron más en el lugar que se crearon, de los hombres que le enseñaron, quizás conocidos, mientras que el Señor era un desconocido, quizás. O porque sus familiares pertenecían a este grupo, quizás por generaciones, porque ahí se sentían cómodos o a gusto. Mientras que la doctrina del Señor decía: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Mucho menos practicar. San Juan 6:60. Porque siendo solo una escritura, y que hablaba de un solo Dios, o más bien que Dios era el inspirador de esa escritura, ya habían varios grupos religiosos. ¿Y por qué no era uno solo? ¿Por qué no concordaban en sus interpretaciones? Como por ejemplo, los saduceos no creían en el espíritu, alma. Hechos 23:8. Mientras que los fariseos sí creían. Entonces, al enviar Dios a Jesucristo, era para que tuvieran una misma enseñanza, una misma interpretación, un Señor, una fe, fueran un cuerpo, una misma enseñanza, un bautismo, un Dios y Padre, una unidad perfecta en el vínculo de la paz. Efesios 4:3-6, San Juan 17:20-23. Y que tuvieran la enseñanza de parte de Dios para salvación, y no de los hombres, que es para condenación. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? 10:15 de Romanos. Romanos 10:15. Pues lógico, no iban a predicar los mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombres que llevan a la perdición. Como dice el Señor, Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis cielo, mar y tierra, buscando prosélitos, o sea, discípulos. Y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aquí es donde dice el dicho: un ciego guiando a otro ciego. Vienen a caer los dos al hoyo. Pareciera ser una buena obra de alguien que se levanta a hablar de las Escrituras, enseñar, sin haber sido enviado por Dios. Les voy a poner un ejemplo. Alguien que quisiera ser un policía, se viste de policía porque quiere atacar la maldad, proteger en contra de los hurtos, que quiere hacer justicia, inclusive trae un arma porque quiere hacer el bien. Se compra un carro y la acondiciona como de policía, pero no está puesto, autorizado, entrenado por el departamento de policía, sin haber pasado por los procedimientos que se necesita para llegar a hacerlo. ¿Qué pasa con esta persona si le encuentran que se hizo policía por su propia cuenta? ¿Lo van a felicitar? ¿Le van a decir qué buena obra hizo, que está haciendo un bien a la comunidad? No. Va a ser merecedor de cárcel por haber tomado un lugar que no le correspondía. Le van a dar cargos de porte de arma, etc. Una usurpación quiere decir apropiarse injustamente del cargo, el título o la identidad de otra persona. Usurpar el trono, usurpar el nombre.
como por ejemplo. De igual manera es Dios de estas cosas. Jeremías 29:9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque Dios tenía su profeta en su pueblo. Pero fuera de eso, estaban también los otros profetas que no habían sido puestos por Dios. Por eso Dios les decía en Jeremías 29:9, porque decían que venían en representación de Él, cuando Él nunca los había enviado, sino que se enviaron a sí mismo. Así que cuando el Señor parte de este mundo, deja a sus apóstoles como sus representantes e instituye a su iglesia, queriendo dejar ese singular camino marcado. O sea, no volvió a extender, no volvió, porque nunca la extendió, no volvió a extender esa facultad, sino que instituyó su iglesia y les encarga este ministerio a los apóstoles, diciéndoles ir por todo el mundo. Y el que creyere y fuere bautizado, prediquen este evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. No, yo aquí por mi lado. No, yo aquí independientemente aquí. No, yo aquí en el judaísmo, con los fariseos, etc. Y les dice a sus apóstoles: el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez vuelve a dejar en claro, permítame decirlo de esta manera, aunque no sé si es la forma apropiada, ese monopolio. Mateo 10:40 y Lucas 10:16. Hechos 8:18, Simón el mago quiso hacer lo mismo que los apóstoles hacían, pero no era para él, era una exclusividad, porque a Simón Dios no le había dado este cargo, a Simón el mago no le había dado esta gracia. Hechos 19:11 también dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes? Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El Espíritu mismo los evidencia, dando a entender que no tenían ninguna autoridad. Y el mismo diablo sabe quién era el escogido de Dios y quiénes eran ajenos a este ministerio. Así que todo en cuanto a la administración de los apóstoles era válida delante de Dios. Y todo lo que ataba en la tierra era atado en los cielos, construyendo ese edificio espiritual que es la iglesia. Todo tenía legalidad. Cuando se bautizaban, en vez de que solamente fuera una remojada, un chapuzón, con la administración de un apóstol, los pecados realmente habían sido perdonados. Había sido santificado
purificado, y en consecuencia la comunión, la amistad con nuestro Dios. Como dice en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y vivido, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así que es necesario y es un mandamiento de Dios que nos paremos en los caminos, que son esos grupos religiosos. Indaguemos, preguntemos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mandamiento de Dios. Y la comparemos con la iglesia de Jesucristo, la doctrina, la enseñanza, el evangelio, la estructura jerárquica, el gobierno, etc. Esto no es con el fin de ofender a nadie, creo que es la verdad. Y no está en mí decirte qué tienes que creer, qué tienes que creer. No, la decisión está en ti. Y ni Cristo obligó a nadie, sino que dijo, el que quiera venir en pos de mí. Es un libre albedrío que Dios ha dado a la humanidad para que nosotros hagamos lo que más nos parezca. Así como desde el principio no detuvo o destruyó a Caín, evitando que matara a Abel. Y creo nunca hubiera hecho inquisiciones, obligando a la gente a creer, y si no, terminaría muerto a punta de torturas inhumanas. Me despido con un texto en San Juan 1:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Saludos a todos mis amigos, a todos los que miren este canal. Suscríbanse. Les deseo de lo mejor a cada uno de vosotros, a todos mis amigos también, para que compartan este video. Soy César Nanclares, pertenezco a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde existe un apóstol contemporáneo, de la cual los invito a que conozcan. Dios los bendiga y hasta pronto con otro video. Bye.